Antes que nada vamos a orar a Dios. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. Delante de ti, muchas personas viven en este mundo que está lleno de pecado. En verdad, todos los hombres, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo, cometen pecado delante de ti. Así que todos los hombres merecen ir al infierno, pero tú nos llamaste por la palabra de la verdad y salvaste a cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. En este lugar hay almas que desean y aman tu santa palabra y tu santa voluntad que están escritas en la Biblia. También tenemos el corazón anhelante para vivir correctamente en este mundo, para entrar en tu reino a través de la palabra de hoy. Y queremos entender la verdad que tú tienes, amor, misericordia de cada uno de nosotros. Sobre todo, sabemos bien que estamos viviendo en el último tiempo. Somos última generación. No mucho tiempo después vendrá nuevamente Señor Jesucristo. En aquel tiempo esperamos que todos nuestros seres queridos vayan al cielo con nosotros. Para esto, en el resto de nuestra vida, queremos llevar bien la vida cotidiana y la vida cristiana. Hoy también, aprendiendo tu palabra, queremos tener el corazón fijo delante de ti para vivir correctamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a ver la Biblia, Lucas 19. Lucas 19, versículo 11 a 14. Lucas capítulo 19, de versículo 11 al 14. San Lucas 19, de versículo 11 a 14. Pensando en el significado, vamos a leer juntos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues
un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Hermanos, nosotros en el diciembre aprendimos dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos que están escritos la Biblia San Mateo, capítulo 25. A través de esta parábola, Dios nos enseña, habrá dos tipos de los hombres cuando sea la segunda venida de Jesús. Uno será tomado, otro será dejado. En este mundo, a pesar de que vivan muchas personas, pero delante de Dios solo hay dos tipos de los hombres: los que tienen espíritu vivo, los que tienen espíritu muerto. Los que recibieron la salvación, ellos son los que tienen el espíritu vivo. Cuando sea la segunda venida de Jesús, ellos van a ser tomados por Dios Espíritu Santo. Ellos van a entrar en el reino de Dios, el cielo, el cual es el mundo de la paz. El cielo es el mundo de alegría eterna. Al contrario, hay otro hombre. Ellos son los que no recibieron la salvación. Cuando sea la segunda venida de Jesús, ellos van a ser dejados. Y ellos van a pasar 7 años de tribulación. Al fin, ellos van a ir al infierno. El infierno es el mundo de castigo eterno. Cualquier hombre tiene este destino eterno. Por eso, antes de morir, cuando viven en este mundo, sin falta, siendo espíritu, hay que considerar su muerte, su juicio y su destino eterno. Ellos son sabios, siendo espíritu. Pero el día de hoy vamos a aprender una parábola que está escrita en la Biblia, San Lucas capítulo 19. Se llama la parábola de las 10 minas. Pero esta parábola es muy diferente, totalmente diferente de la parábola de los talentos. Pero esta parábola es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta parábola nos enseña el juicio para los cristianos salvos. Nuevamente yo les digo, la parábola de las 10 minas habla de el juicio solo para los cristianos salvos. Entonces esta parábola no tiene nada que ver con infierno. Esta parábola no tiene nada que ver con infierno. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, estas parábolas tienen que ver con el infierno, el cielo. Pero esta parábola
que nosotros vamos a aprender el día de hoy, la parábola de las 10 minas, no tiene nada que ver con el infierno. Esto se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Así que la segunda de Corintios capítulo 5, 9 y 10 dice así. Despacio, leamos juntos. Por lo tanto, procuramos también, y ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como referencia, yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios sabe que algunos hermanos, algunas hermanas, ellos ya recibieron la salvación. Algunos todavía no han recibido la salvación. Por eso primero ustedes y yo tenemos que recibir la salvación del alma primeramente. Por eso a partir de mañana tenemos seminario de la Biblia. Por este medio hay que confirmar su salvación para ir al cielo. Es lo más importante. Esta palabra es una parábola de las 10 minas. La parábola de las 10 minas nos enseña acerca del tribunal de Cristo. Leímos la Biblia, la segunda de Corintios, capítulo 2. Como referencia, la Biblia, segunda de Corintios, es una carta que apóstol Pablo escribió para con los hermanos de la iglesia Corinto. Entonces, los que leían esta palabra, esta carta, ellos eran los cristianos salvos. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27, hay palabra muy famosa, muy conocida, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta palabra nos enseña que cualquier hombre va a morir algún día sin falta. Después de esto hay juicio de Dios y después de esto va a entrar en el mundo eterno. Solo hay dos tipos del mundo eterno, el cielo, el infierno. Así que, como yo les dije, hay que pensar profundamente sobre su muerte, su juicio y su destino eterno. Toda la Biblia nos enseña, hay dos tipos del juicio. Los incrédulos, los que no recibieron la salvación del alma, ellos van a recibir el juicio que está escrito, Apocalipsis capítulo 20, de versículo 11 a 14. Después de esto, ellos van a entrar en el infierno, el cual es el mundo de castigo eterno. Los que recibieron la salvación del alma, ellos van a recibir el juicio que está escrito en la Biblia, segunda de Corintios capítulo 5, 10, el tribunal de Cristo. Toda la Biblia nos enseña, hay día de juicio. Hay día de juicio de los incrédulos. Hay día del tribunal de Cristo para cristianos salvos. Este día se llama el día de nuestro Señor Jesucristo. Al ver la Biblia, el día de juicio para con los incrédulos se llama el día de Jehová, el día de Jehová. Pero hay día que los cristianos salvos van a recibir
se llama el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8. Esta palabra habla de el día de juicio, el tribunal de Cristo, o sea, el día que los cristianos salvos van a recibir para recibir galardón, para recibir gloria. Versículo 8, el cual significa nuestro Señor Jesucristo. Por eso versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8, leamos juntos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia Primera de Corintios también es una carta para los cristianos salvos que van a ir al cielo. Versículo 8, el cual Jesucristo también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia claramente nos enseña, hay día del juicio para con los cristianos salvos, para con los incrédulos, es diferente. De todos modos, solo hay dos tipos del juicio. El día de hoy, a través de la parábola de las 10 minas, vamos a aprender correctamente, rectamente, bíblicamente, acerca de el juicio para los cristianos salvos. ¿Cómo cristianos salvos van a recibir el juicio? Aquí en la pantalla dice, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a recibir el juicio según nuestra obra, sea bueno o sea malo. Hermanos, no tomen a mal, por favor. Esta palabra, sea bueno, sea mala, no significa que sea pecado, que va a ir al infierno. Esta palabra, sea bueno, sea mala, esta palabra significa que nosotros vivimos en este mundo conforme a la voluntad de Dios o no. Si ustedes vivimos según la voluntad de Dios, ustedes van a recibir galardón, gloria. Si no, no. Por eso es diferente del pecado que está escrito en la Biblia, Eclesiastés capítulo 12, es muy diferente. Aquí marquen, por favor, vamos a buscar la Biblia, Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Leamos juntos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, en esta Biblia, en Eclesiastés, esta palabra habla del
juicio del pecado que va a ir al infierno. Aquí, versículo 14, última parte, sea buena o sea mala. Esta palabra se refiere al pecado que va a ir al infierno. Por eso aquí, porque Dios traerá toda obra significa todo el pecado de su acción. Y también, juntamente con toda cosa encubierta, el pecado del pensamiento, el pecado del corazón. Por eso, todos nuestros pecados, sin recibir la salvación, van a recibir el juicio para ir al infierno. Que en este sentido, en esta palabra, Eclesiastés capítulo 12, 14, sea buena o sea mala, significa el pecado que va a ir al infierno. Si tiene pecado o no, de ir al infierno. Pero la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, sea bueno o sea malo, esta palabra es diferente totalmente del pecado, del juicio que está escrito en Eclesiastés capítulo 12. Esta palabra significa, 2 de Corintios 5, 10, sea malo, sea bueno, significa ustedes, yo, siendo cristianos salvos, mientras vivan en este mundo, viven conforme a la voluntad de Dios o no. Si ustedes van a recibir galardón, recompensa, si no, no habrá recompensa, ni galardón, ni gloria. Pero pueden ir al cielo. Verdaderamente ustedes recibieron la salvación, de todos modos van a ir al cielo. Pero mientras vivan en este mundo, algunos cristianos salvos viven muy bien. Ellos llevan la vida cristiana, la vida cotidiana, conforme a la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Ellos viven en este mundo como oro, como plata, como piedras preciosas. Pero algunos hermanos, algunas hermanas no viven así. Ellos viven conforme a su propio deseo carnal. Ellos viven en este mundo como madera, heno, la Biblia dice. Sobre esto, todos cristianos salvos van a recibir el juicio. Se llama el tribunal de Cristo. Sobre esto, la Biblia, 1 de Corintios capítulo 3, 2, enseña. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, de versículo 11 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, de versículo 11 a 15. Esta palabra también habla de el tribunal de Cristo, o sea, el juicio para los cristianos salvos. ¿Quiénes son? Que van a ir al cielo. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiere decir que cristianos salvos, la única manera de recibir la salvación es Cristo, cuya sangre. Después de ser salvo, cualquier cristiano salvo está edificando acerca de su vida para recibir el juicio. De versículo 12 al 15, despacio, vamos a leer juntos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 12, de entre los cristianos salvos también hay dos tipos de los cristianos salvos. Algunos teniendo mucha paciencia en una situación sufrida, ellos tratan de llevar bien su vida conforme a la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, meditando la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Ellos viven como oro, plata, piedras preciosas. Por eso, versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, para con ellos, ¿qué va a pasar? Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Recompensa significa gloria, galardón. Por eso el cielo es el mundo de gloria eterna, recompensa eterna, alegría eterna, del paz eterna. Pero lamentablemente muchos cristianos salvos no viven conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay vida, dice, madera, heno, hojarasca. Para con ellos, ¿qué va a pasar? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Él mismo será salvo. Ellos son cristianos salvos. Ellos recibieron el perdón de todos sus pecados. Ellos tienen la vida eterna. Ellos entendieron la eterna redención. De todos modos, ellos, por medio de la sangre de Cristo, entrarán en el reino de Dios. En ese sentido dice, él mismo será salvo. Pero si ellos no vivían según la voluntad de Dios, en el cielo no habrá galardón. Por eso dice, aunque así como por fuego. Entonces, especialmente el Nuevo Testamento nos enseña para con cristianos salvos, aunque ellos no vayan al infierno, pero habrá juicio del galardón, el juicio grave. La Biblia, Isaías capítulo 40, versículo 10, esta palabra también habla de el tribunal de Cristo, o sea, el juicio para con los cristianos salvos. Leamos juntos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Pero él prepara, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Quiere decir que para con los que recibieron la salvación del alma, Dios ahora ya prepara recompensa, galardón, gloria, mucho premio. Entonces, hermanos, el día de hoy, para
entender correctamente el juicio para cristianos salvos, el tribunal de Cristo, hoy vamos a aprender la parábola de las 10 minas. Al ver la Biblia San Lucas, capítulo 19, cuando Jesús vino a la tierra de Israel, los judíos estaban confundidos. Ellos viendo los milagros que Jesús hizo y escuchando la palabra del Señor, ellos pensaban que el reino de Dios iba a venir luego, inmediatamente. Por eso Jesús, a través de esta parábola, les enseñó que el reino de Dios iba a venir mucho tiempo después. San Lucas, vamos a volver, San Lucas capítulo 19. San Lucas 19, versículo 11. Marquen por favor, San Lucas capítulo 19, versículo 11, se los leo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Tal como dice esta palabra, escuchando la palabra del Señor y viendo los milagros, las maravillas que Jesús hizo, ellos estaban confundidos. Pensaban que el reino de Dios iba a venir al mundo muy temprano, inmediatamente, luego. Pero a través de la parábola de las 10 minas, Jesús les enseñó el reino de Dios iba a venir al mundo mucho tiempo después. Por eso, de versículo 12 al 14, dijo Señor. Leamos juntos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dijo 10 minas. Y les dijo, negociad, entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Hermanos, a partir de ahora vamos a aprender acerca del tribunal de Cristo por medio de la parábola de las 10 minas que están escritas en San Lucas capítulo 19. Una parábola. Por eso necesita interpretación. En esta palabra aparecen 3 tipos de personajes. Un hombre noble, los 10 siervos y por último los conciudadanos. Hay 3 tipos de personajes. Primeramente vamos a pensar acerca de un hombre noble. ¿A quién se refiere? Un hombre noble. Jesús, Señor, el único Salvador. ¿Por qué Jesús es un hombre noble? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino Cristo Jesús? Del cielo. Todos los hombres, nosotros nacimos ¿en dónde? En la tierra. Jesús vino al mundo del cielo. Lo que pasa es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho? El hombre y vino al mundo. Él es un hombre noble, dice la Biblia. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Juan 8,
San Juan 8, perdón, San Juan 8, versículo 23. San Juan, capítulo 8, versículo 23. La palabra de Jesús. Solo 23, veamos juntos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La palabra de Jesús. Vosotros, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba, yo soy del cielo. Yo soy Dios. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Para morir por todos nuestros pecados. Jesús vino para derramar su santa sangre, para salvar a nosotros. Jesús vino al mundo para salvarnos. Por eso, tal como dice en la Biblia, Jesús murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó y ascendió. ¿Es todo? No es así. Jesús dijo, nuevamente yo iba a venir al mundo. Última generación, en el último tiempo. Por eso ya se pasó 2000 años. No mucho tiempo después, en nuestro tiempo, en nuestra época, algún día, sin falta, Jesús va a venir al mundo. Tal como dice esta palabra, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vamos a buscar San Juan, capítulo 14. San Juan 14. También la palabra de Jesús. 14, de versículo 1 a 3. Veamos juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, y preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 3, claramente Jesús dice, si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal como dice San Lucas capítulo 12, capítulo 19, versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Así como dice esta palabra, en la parábola de las 10 minas, un hombre noble se refiere a Jesús. Y versículo 13, llamando a 10 siervos suyos. Los 10 siervos, ellos son diferentes de conciudadanos. ¿Por qué? Porque los conciudadanos, ellos no querían a un hombre noble. Pero los 10 siervos, ellos conocieron muy bien, entendieron a un hombre noble. Por eso lo recibieron siendo Señor. Por eso ellos mismos llegaron a ser siervos de un hombre noble. Los cristianos salvos también. Antes éramos pecadores, pero escuchando la palabra de la verdad que está escrita en la Biblia y también aprendiendo Jesús, aprendiendo el Evangelio, cada uno de nosotros recibió la salvación del alma, recibió el perdón de todos nuestros pecados. Por eso, según la Biblia,
para decirles bíblicamente, todos los cristianos salvos son siervos de Cristo, siervos de Cristo. La Biblia dice, Romanos capítulo 6, vamos a ver, Romanos capítulo 6, de versículo 16 al 18. Romanos 6, de versículo 16 al 18. Despacio, leamos juntos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos la justicia. Y libertados del pecado, o sea, recibió el perdón de todos nuestros pecados. Vinisteis a ser siervos de la justicia, a ser siervos de Cristo, siervos de Cristo. Entonces, en la palabra, Lucas capítulo 19, versículo 13, 10 siervos suyos, ellos representan a todos los cristianos salvos. Pero el problema es sus conciudadanos. Versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ellos no quieren recibir un hombre noble, no quieren recibir Jesucristo, no quieren recibir la salvación del alma. Ellos mismos rechazaron el amor de Dios, la gracia del Señor. Pero tal como dice esta palabra, el Señor no los juzgó luego. El Señor les permitió un tiempo para que se arrepientan de su pecado y recibieran la salvación. Por eso, el Señor se suspendió el juicio. Pero cuando el Señor regresó a su tierra, el Señor llamó a los conciudadanos como enemigos. Después de regresar, un hombre noble llamó a sus conciudadanos a enemigos, e hizo matarlos. Por eso la Biblia, Lucas capítulo 19, 27, leamos juntos, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Los conciudadanos, ellos eran enemigos de Jesús, enemigos de hombre noble, enemigos del Señor. Entonces los conciudadanos, ellos, ¿a quién se refiere? Los incrédulos, los que no recibieron la salvación. Así como un hombre noble
tenía mucha paciencia para con ciudadanos durante mucho tiempo. De la misma manera, ahora también, para con los incrédulos, para con los que no recibieron la salvación. Señor, no los juzga inmediatamente. Tiene mucha paciencia. Jesús sufre viendo ellos. Aún siendo ahora, hermanos, no mucho antes, ahora también, nuestro Señor, nuestro Dios, viendo los que no recibieron la salvación, los que viven para las cosas visibles, las cosas carnales, las cosas materiales, Dios tiene mucha paciencia. Dios les permite mucha oportunidad de aprender la verdad, de recibir la salvación del alma. Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13. Hermanos, porque la palabra de hoy es difícil o fácil. ¿Está bien? ¿Sí me doy a entender? Hay que entender correctamente, hermanos. Hoy es nosotros estamos aprendiendo sobre el juicio solo para los cristianos salvos. Lo que pasa es que muchos teólogos, muchos pastores en otra iglesia mal entienden esta parábola, mal interpretan esta parábola. Por eso aparecieron en este mundo muchas herejías, muchas sectas. Por eso hay que discernir correctamente esta parábola. ¿Sí se entiende? Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Despacio, leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Versículo 12 dice que Jesús cumplió la eterna redención. Dios cumplió la salvación eterna, la salvación perfecta por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora, ¿Dios qué hace? Ahora está esperando para que las almas perdidas reciban la salvación. Por eso, versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta qué, hasta cuándo, hasta segunda venida de Jesús. Hasta segunda venida de Jesús. Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así como dice esta palabra, Dios nuestro Señor quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que nadie se destruya eternamente. Por eso hasta ahora está esperando. Está esperando. De nuestra parte, ¿qué debemos hacer? Tenemos que pensar el corazón del Señor. El corazón del Señor. El corazón anhelante de nuestro Dios. Aún siendo ahora está esperando Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 9
la palabra es muy famosa. Segunda de Pedro 3, 9. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por grandeza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hermanos, no tomen a mal, por favor. Esta palabra no significa, no es que Señor tenga paciencia para siempre. No dice así. Como un hombre noble, cuando regresó, él llamó a sus conciudadanos y los llamó enemigos y ordenó matarlos. Esta palabra también ahora nuestro Señor está esperando para que muchas almas reciban la salvación. Pero algún día hay límite, hay fin, hay juicio para con los incrédulos. Por eso tenemos que acordarnos. El hombre noble no compartió sus minas a los conciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos, los incrédulos, ellos representan los que no recibieron la salvación. Pero Señor llamó 10 siervos para compartir, para dar las minas, 10 minas. Por eso un hombre noble compartió 10 minas a 10 siervos. Cada siervo recibió una mina. Pero hermanos, es importante una mina, el significado de una mina. Algunos teólogos dicen así: una mina significa la salvación del alma. No es así, es mentira. Los siervos, ellos son los que ya recibieron la salvación, ¿o no? Ya recibieron la salvación. Una mina significa un fondo de llevar la vida cristiana. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hay que pensar, hermanos, bíblicamente una mina no significa la salvación del alma. Una mina significa un fondo para llevar la vida cristiana. Para decirlo de otra manera, un fondo significa un fondo para recibir galardón, gloria. Una mina equivale a 30,000 pesos. Una mina equivale a 30,000 pesos. Dando minas a los siervos, el Señor les ordenó negociar. Por eso, después de regresar, el Señor llamó los siervos. El primero vino. Dice, leamos juntos. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así como dice esta palabra, este siervo, el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. De hecho, este siervo había recibido una mina. Pero él, con todo su corazón, con todo su poder,
Él hizo todo lo posible. Por eso Él negoció y ganó. ¿Cuántas minas? No es así, 9 minas. Había recibido una mina y ganó 9 minas. Entonces, ahora, ¿cuántas minas tiene? 10 minas. Por eso dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, 10 minas. Pero estimación del Señor dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, una alabanza, ¿verdad? Una alabanza. Por cuanto en lo poco has sido fiel. Quiere decir que este siervo era fiel en lo poco, trabajo pequeño. Pero tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ciudad México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Este siervo era fiel en lo poco, pero recibió galardón en gran manera o no. Es tan grande, ¿verdad? Es tan grande. 10 ciudades. Esto es el tribunal de Cristo, hermanos. Esto es el juicio para los cristianos salvos que está escrito en la Biblia. Esto es el tribunal de Cristo. Nuevamente les leo. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dios sabe muy bien, conoce muy bien nuestro corazón débil, nuestro corazón pequeño, nuestra habilidad pequeña. Somos muy débiles, somos muy necios. Pero para con nosotros, Dios tiene el corazón muy amplio. Aunque nosotros trabajamos en lo poco, Dios nos dará el galardón tan grande. Esto es el tribunal de Cristo. Hay que acordarse. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria vendrá que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones para cristianos salvos, pero habrá gloria en gran manera. Esto es el juicio para cristianos salvos. El tribunal de Cristo. Pero sinceramente, ustedes no conocen detalladamente sobre el juicio, tribunal de Cristo. Yo tampoco. Si nosotros sabemos, conocemos este juicio, nosotros a lo mejor tratemos de hacer todo lo posible, poniendo su vida delante del Señor.
Lo que pasa es que en esta palabra las aflicciones. ¿Por qué dice así? Al ver la Biblia, Salmos capítulo 103 dice, Dios sabe muy bien nuestra condición, que es muy débil, muy frágil. Por eso ustedes, hoy como esto, ustedes vinieron aquí, para escuchar la palabra, aprender la palabra de Dios. Esto es también la aflicción para nosotros. Dios sabe muy bien. Habrá galardón. Somos muy débiles. Por eso, de parte de Dios, Dios va a considerar nuestra condición, nuestra situación. Y también Dios va a preparar nuestro galardón, nuestra gloria. Pero lamentablemente muchas personas, los cristianos salvos, no saben muy bien este tribunal de Cristo. Por eso la Biblia, segunda de Corintios 4:17, leamos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es el tribunal de Cristo. Esto es el juicio para los cristianos salvos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Supongamos, hermanos, hoy, si invierte 100 pesos, pero un año después, 100,000 pesos ganará. ¿Ustedes invertiría o no? ¿Invertiría o no? No somos tontos, ¿verdad? Sin falta tenemos que invertir 100 pesos hoy. En el mundo material es imposible, pero en el mundo la fe es leal, es el hecho. Pero escuchando, viendo esta palabra, nosotros podemos creer en esta palabra o no. ¿Será? Es real, hermanos. Es real. La Biblia, Hebreos capítulo 6, dice, Dios no puede mentir. Dios no miente. Dios no miente. Predicando esta palabra, yo no sé exactamente, pero es leal. Vamos a buscar la Biblia después de Romanos, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que nadie puede imaginar el galardón, la gloria, la recompensa que Dios preparó para cristianos salvos. Pero, como nos enseña la Biblia, Dios ahora está preparando el galardón en gran manera. Por eso, hermanos, si ustedes piensan que la Biblia es la palabra de la verdad, cada uno de nosotros
debe de pensar profundamente esta palabra. Al ver la Biblia San Mateo capítulo 16, un alma equivale a todo el mundo. Por eso si ustedes predican la palabra de Dios, por eso un invitado, una invitada, un nuevo, si recibe la salvación, ustedes van a recibir recompensa como todo el mundo. Una tierra, como una tierra. Tal como dice la Biblia, no puede comparar. De todos modos, el primero, un siervo, él recibió no solo una alabanza, sino también el galardón tan grande. Después de esto, un siervo también, él también había recibido una mina. Él también a veces era perezoso. A veces diligentemente hizo la obra conforme a la voluntad de Dios. Por eso él negoció y ganó 5 minas. Para con él, Señor dijo así. Leamos juntos. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Como el primero, que ganó 9 minas, ahora tenía 10 minas. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Porque este siervo no recibió la alabanza. Solo dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Hermano, leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Viendo esta palabra, meditando esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Todos los cristianos salvos van a recibir el juicio según sus obras. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y 3, están escritas sobre 7 iglesias. Pero Señor hizo pura alabanza. La iglesia Esmirna y Filadelfia, ¿verdad? Ellas recibieron pura alabanza. Pero en caso de la iglesia Laodicea, recibió pura reprensión, ¿verdad? Pura reprensión. Pero otras iglesias a veces recibieron la alabanza, que a veces recibieron la reprensión, regaño. Esta palabra nos enseña, cada quien recibirá el juicio diferente. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15. Esta palabra también habla de el tribunal de Cristo, o sea, el juicio para cristianos salvos. Primera de Corintios 15, versículo 40 y 41. 41. Leamos juntos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Quiere decir que la gloria es diferente totalmente cada quien. Versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas.
Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Muy claramente la Biblia nos enseña, la recompensa es diferente a todos los cristianos salvos. Por eso cada quien en su condición, en su situación, en su habilidad, está bien que pueda hacer todo lo posible. Pero vamos a pensar en otro siervo. Por último, un siervo se acercó al Señor. Él había recibido una mina, pero él no negoció ni ganó. Por eso el Señor le regañó gravemente. Vamos a volver a la Biblia, San Lucas capítulo 19, versículo 22. Lucas 19, versículo 22. Lucas 19, 22. Leamos juntos. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Al contrario, Señor le preguntó a mal siervo. Dice que, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Hermanos, vamos a pensar juntos, ¿por qué este siervo había así? ¿Por qué? La Biblia, Lucas capítulo 19, 20, 21, por medio de esta palabra podemos conocer el corazón de mal siervo. Aún siendo cristianos salvos, aunque él va a ir al cielo, él estaba confundido sobre su Señor. Leamos juntos. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina. Tu mina significa una mina, ¿verdad? Una mina. Había recibido una mina. Y como siempre, tenía una mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Él no utilizó nada. Una mina significa un fondo de la vida cristiana, ¿verdad? Una mina significa un fondo de recibir, tratar de galardón y gloria. Aún teniendo la vida eterna, este siervo mal entendió sobre su Señor. Este siervo pensaba por sí mismo: a mi siervo es muy estricto, él es muy egoísta, siempre él me pide, y no me da. Entonces, yo no tengo nada. Él está confundido. Por eso él no lleva la vida cristiana, no predica el evangelio. ¿Por qué? Porque él pensaba que no tenía nada. El Señor no le dio
nada. ¿Qué les parece, hermanos? Cristo Jesús nos salvó. Después de esto, Dios no dio nada, no nos dio nada. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. 32. Leamos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Dios nos dará todo o no? Sí nos dará. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así como dice esta palabra, cada uno de nosotros, para llevar bien la vida cristiana, para permanecer en la iglesia, para recibir la gloria y recompensa, Dios nos dio toda la condición. Nos dio la iglesia, ¿verdad? Nos dio los hermanos, las hermanas. Nos dio su familia. Nos dio la condición económica. Por eso nos reunimos aquí. Dios nos dio todas las cosas. Pero este mal siervo estaba confundido, mal entendió a su Señor. Además, él no permanecía ni tenía comunión con los hombres, con los hermanos, con sus siervos. Él se apartó. Por eso la Biblia, Lucas capítulo 19, 22 y 23 dice, leamos juntos. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Así como dice esta palabra, el Señor lo reprendió. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Hermanos, en esta palabra, el banco, ¿a qué se refiere? ¿A dónde se refiere? Iglesia, hermanos. Iglesia. Por eso al ver la Biblia, San Juan capítulo 15, después de confirmar la salvación sobre sus discípulos, luego Jesús dijo, permaneced en mí, dice. Después de declarar la salvación, luego Jesús dice, permaneced en mí. Permaneced en el Señor. ¿Dónde está el Señor? Nuestro Señor, ¿dónde está? Ya murió, resucitó y ascendió. ¿Dónde está? Siendo Espíritu Santo, está en la iglesia verdadera. Y Él hace que las almas perdidas reciban la salvación. Y Él hace que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana por su palabra, por su ayuda. Por eso que los cristianos salvos permanezcan en la iglesia es el principio absoluto
de la vida cristiana. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, para cristianos salvos, alejarse de la iglesia es el pecado. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 18, Lot, él se apartó. ¿De quién? De Abraham. Dios estaba con Abraham, pero Lot para su propia idea, para su deseo carnal, él se apartó, se alejó de Abraham. Esto es la maldición. Toda la Biblia dice, Dios es el bien. Dios es el bien. Dios es la bendición misma. Por eso el alejarse de Dios, el alejarse del bien, de la bendición. ¿Dónde está, Señor, quien es el bien? En la iglesia. Por eso el permanecer en la iglesia es el principio absoluto de la vida cristiana. Pero este siervo, mal siervo, no estaba en la iglesia. Por eso la Biblia primera de Juan 2, 28, 29, leamos juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Versículo 28, media parte. Tengamos confianza. Para tener confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzado. ¿Qué debemos hacer? Aquí dice, permaneced en él, para tener confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzado, para tener galardón, para recibir la gloria, recompensa. ¿Qué haces? Tenemos que permanecer en la iglesia. Si ustedes piensan que esta iglesia es la iglesia del Señor, y hoy ustedes, ni modo, debemos permanecer en este lugar hasta que venga el Señor. En esta palabra, el permanecer significa el permanecer constantemente. A veces viene, a veces no. A veces escucha, a veces no. No significa el permanecer. En esta palabra, el permanecer significa el permanecer constantemente. Permaneciendo en su condición, en su situación, en su habilidad, en su poder. Puede hacer todo lo posible. La Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Leamos juntos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a su medida de fe de Dios repartió a cada uno. Media parte dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces cada quien tiene su habilidad, su poder, su condición, pero está bien que cada quien pueda hacer todo lo posible. Esto es la voluntad de Dios. Leamos juntos. Jehová no se ha
envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Esta salmista ahora dice así: Señor, yo no quiero ser soberbio, solo yo quiero hacer todo lo posible en mi habilidad, en mi condición, en su medida puede hacer todo lo posible. Por eso, hermanos, hoy aprendimos el tribunal de Cristo por medio de la parábola de las 10 minas, que está escrita Lucas capítulo 19. Pero la Biblia dice, delante de Dios, el galardón más grande es la predicación. Por eso, a partir de mañana, nosotros tendremos el seminario de la Biblia durante 5 días. Nosotros vamos a trabajar, aún teniendo dificultades, pensando, considerando el tribunal de Cristo. Dios siempre dice, habrá recompensa. La Biblia San Mateo capítulo 5 dice, leamos juntos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando prediquen el Evangelio, cuando inviten a las almas, sin falta habrá dificultad, hay problema, hay aflicción. Por eso, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, si digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero, Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que, aprendiendo la parábola de las 10 minas, vamos a acordarnos que en el resto de nuestra vida, lo más importante es, pensando el amor del Señor, la alegría de la salvación del alma, es necesario que prediquemos el Evangelio. Y pensando esto, cada quien hay que asistir y confirmar su salvación a través de el seminario que esta semana. Y también vamos a invitar a las almas. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios vivo, te damos muchas gracias por habernos salvado, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos enseñaste que nosotros estamos viviendo en el último tiempo, somos última generación. Con el paso del tiempo, este mundo está lleno de pecado, pero a través de tu palabra queremos seguir a ti. También queremos ser santos. Somos muy débiles, somos a veces muy necios. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra y tu voluntad,
que está escrita en la Biblia. Especialmente a partir de mañana tendremos el seminario de la Biblia para predicar la palabra, para que las almas perdidas reciban la salvación del alma y vayan al cielo con nosotros. Para este seminario queremos hacer todo lo posible en nuestra condición, en nuestra habilidad. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Amén. Muchas gracias.